Dios los bendiga, iglesia, una vez más. Amén. Agradecido del Señor de poder estar aquí una vez más reunidos, ¿verdad? Para adorar, para alabar su santo nombre. Hemos cantado, ¿verdad? Hemos orado y ahora vamos a recibir la palabra del Señor para que trae sanidad y majestad, ¿verdad? A nuestras vidas a través de su palabra, lo acabamos de cantar. El título del mensaje, Separémonos para Dios. Ese es el título del mensaje. Separémonos para Dios. La base bíblica del mensaje, el libro de Judas, versículo 1 al 3. Separémonos para Dios. Aleluya. Y nos separamos para Dios, pero nos tenemos que cuidar, porque hay muchos falsos maestros introducidos dentro de la iglesia, ¿sabes? Amén. No están por fuera. No es lo de afuera lo que nos hace daño. Es muchas veces los que están adentro que transversan las escrituras y nos desvían del verdadero camino que nos lleva a entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Que nos habla Mateo en los versículos 13 y 14 del capítulo 7. Solo hay un camino, es Jesucristo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay muchas opciones. Solamente es una y es Jesucristo. Así que leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. Y dice la bendita palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia, Señor, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar a este lugar que nosotros nos hemos puesto de acuerdo para recibir tu presencia, para recibir tu palabra, para ser adoctrinados, Señor. Así que danos la humildad para nosotros poder comprender en qué hemos fallado y en qué estamos mal. Ayúdanos a reconocer lo que tenemos que mejorar para poder servirte de acuerdo a tu palabra, Señor. Háblanos en esta hora, Señor. No solo a nosotros los que estamos aquí, sino a todos aquellos que puedan ver esta predicación a través de las redes sociales. No importa que sea ahora que la estamos pasando en vivo o sea después, Señor. Pero háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Transforma nuestros corazones, transforma nuestra manera de pensar y ayúdanos a ser siervos y siervos que vivan para adorarte, para alabarte y para servir a los demás, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. La iglesia dice amén, amén, amén. Mire, como introducción, sin lugar a dudas, la mayor amenaza para la iglesia siempre ha sido la falsa enseñanza. Cuando se han acercado personas y han distorsionado lo que la palabra dice y han empezado a querer adorar a Dios y alabar a Dios a su manera, pero no como la Biblia establece que se debe hacer. Porque como la Biblia cambia y transforma los corazones, es como Dios la inspiró, es como Dios la habló, como Dios le dio el mensaje a aquellos que estaban inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Eso no fue que Pablo un día se sentó y escribió y ya, no. Eso fue que Dios puso en el corazón de Pablo lo que él quería que nosotros supiéramos para vivir nuestras vidas. Y fue guiado por el Espíritu Santo.
Todo viene de Dios y todo regresa a Dios y todo es por Él y para Él. Y nuestras vidas son un regalo de Dios. Si hoy estamos aquí es porque a Dios le ha placido que nosotros hayamos escuchado su evangelio y hayamos abierto nuestro corazón para dejarlo llegar y para que esta palabra nos transforme. Son con seguridad desagradables las heridas que nosotros podamos sufrir de aquellos que no conocen a Dios y puedan hablar y decir y tratarnos y calumniarnos. Pero esas son pasajeras. Esas son pasajeras. Lo que Dios ofrece es eterno. Pero lo peligroso es que aún dentro de la iglesia, desde los comienzos de la iglesia primitiva, ya nosotros vemos tanto a Jesucristo, tanto a Pablo, ahora vamos a ver a Judas, como también vemos a Pedro, haciéndonos el hincapié de que tengamos cuidado a quien le prestamos atención, porque hay muchos falsos profetas aún dentro de la iglesia. Entonces, tenemos que ver cómo yo sé entonces quién me está diciendo la verdad. Pues cuando yo escucho la palabra y voy a las escrituras. Porque esto no se trata de yo dar testimonio de mí. Sí, yo puedo hablar de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero eso no cambia el corazón de las personas. Eso te puede dar un ejemplo para tú en algún momento dado no pasar por lo mismo. Pero lo que verdaderamente usted y yo necesitamos para la vida y la piedad son la palabra de Dios. Es esta, la que va a traer santidad y majestad a nuestras vidas. Es esta palabra la que te va a cambiar a ti a la estatura del varón perfecto, que es nuestra meta. Nuestra meta debe ser llegar a ser como Cristo. ¿Qué fue Cristo? Obediente al Padre. Nuestra meta no es que Dios me dé, no, nuestra meta es nosotros darle obediencia a su palabra. Vivir según la palabra dice, porque es de la única forma que vamos a hacer imagen de Cristo. Y eso fuimos nosotros creados a la imagen de Dios. Entonces se supone que el que me mire a mí, el que lo vea a usted, o el que vea a aquel que está al otro lado de la pantalla, vea a Cristo. Y eso casi nunca pasa. Casi nunca pasa. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy orgullosos. Y nosotros nos gusta vivir nuestra vida a nuestra manera. Y entonces muchas veces hacemos cosas, o es como yo digo, o no hago nada. Pero la Biblia nos enseña a que seamos humildes. Que no es como tú dices, es como Dios dice. ¿Ves? Entonces cuando nosotros cambiamos la palabra que Dios dice por el pensamiento nuestro y le añadimos a esta palabra, usted sabe que nos convertimos en un anatema. Un anatema es una persona maldita por Dios, que no entra en los caminos del Señor porque no está de acuerdo con Dios. Dos que no están de acuerdo no pueden andar juntos. O sea que si usted no aprende a andar de acuerdo con Dios, ¿y cómo usted va a aprender a andar de acuerdo con Dios? Cuando usted estudia las Escrituras. Usted viendo una novelita, usted viendo el Netflix, no va a ponerse de acuerdo con Dios. Usted va a perder su tiempo. Usted se pone de acuerdo con Dios cuando usted abre las Escrituras y le pide a Dios que a través de su Espíritu Santo le revele, le haga entender lo que Él quiere para usted vivir en obediencia. Entonces, esa advertencia estaba justificada. Le dije que es desde antes, ¿verdad? Porque mírelo como Jesucristo lo habla en Mateo 7. Versículos 15 al 20. Porque no se trata de ahora que hay esos falsos maestros. En el tiempo de Jesús también los había. 7, versículos del 15 al 20. Mire cómo dice la Escritura. Guardaos de los falsos profetas que vienen con vosotros. ¿Cómo vienen? ¿Vestidos de qué? De oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿cómo usted va a conocer? Por el fruto. Por el fruto que da la persona que le habla de Dios, que viene a donde usted a tratar de decirle lo que Dios dice. En lo que Él dice, tiene que vivirlo. Yo no puedo decir una cosa con mi palabra aquí frente a ustedes, pero cuando salgo por la puerta y usted nos encontremos en algún lado, usted me vea viviendo diferente a lo que hablo. ¿Ve? Entonces, porque no llevo fruto. Entonces, soy un engañador. Y posiblemente ni los engaño a ustedes, porque en algún momento dado ustedes van a ver la verdad. Me engaño yo, porque yo pienso que los engañé. ¿Eh? Así que también lo podemos ver en Hechos 20, 29 al 31. Porque este tema está desde el principio en la Biblia. Este tema de los falsos profetas. 20, 29 y 31. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que adversa para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice Pablo. O sea, Pablo tuvo 3 años y medio de noche y de día predicando, caminando de acuerdo a la palabra, dando ejemplo, y él sabía que tan pronto él se fuera, así fuera porque Dios se lo llevara o porque se fuera a hacer cualquier otra obra, ¿verdad? O fuera a predicar a otro lado, los hermanos en la iglesia, hasta dentro de la misma iglesia, se levantaría un lobo rapaz. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, a quien nosotros le prestamos nuestra vida, porque siempre van a haber hermanos dentro de la iglesia que se van a levantar y van a querer ser sus propios líderes. Pero nosotros tenemos un solo líder, es Cristo, y tenemos un solo Dios. Y a Dios le plació que fuera a través de nosotros mismos que nos lleváramos el mensaje. Y que hubiera uno que guiara la obra del Señor. Como afuera a Dios le plació que hacer un gobierno para mantener el control afuera de la iglesia. Pero ese control que hay afuera de la iglesia a nosotros nos beneficia también. ¿Por qué? Porque nos guía. Porque la ley es buena. Como quiera que usted mire la ley es buena porque la ley está hecha para proteger al hombre. La misma Biblia te dice, si tú tienes miedo de la ley, si a ti la ley te mete miedo, es porque tú eres transgresor de ella. Porque la ley está para el bien tuyo y para el bien mío. Tanto la ley secular como la ley de la Biblia. Las dos es para cuidarnos. La de la Biblia porque nos lleva a Dios. Y aquella para que nos evita problemas. Si vivimos de acuerdo a la ley, no tenemos problema. Si vivimos de acuerdo a la palabra, no tenemos problema con Dios. Estamos seguros. ¿Por qué? Porque aquí lo acabamos de leer. Somos llamados, santificados, guardados. A través de la palabra. Y hoy lo vamos a ver. Esa advertencia estaba justificada cuando Juan escribió bajo inspiración del Espíritu Santo en Apocalipsis. Mire, Juan es inspirado por el Espíritu Santo y está hablando de 7 iglesias, pero solo 2 se mantenían.
Solo 2. Las otras 5, el mismo Jesucristo las invita ¿a qué? A que se arrepientan y vuelvan a la verdad. Quiere decir que todos estamos expuestos a en un momento dado desviarnos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y a veces nosotros le escuchamos a nuestro corazón que está dentro. Y a veces ponemos esas cositas que el corazón te empuja a hacer por encima de la palabra de Dios. En vez de coger el corazón y educarlo y llevarlo y someterlo, no, nos sometemos al corazón de él. Porque hay gustitos que nos gustan. ¿Por qué? Porque viviendo en esta carne de pecado, hay cositas que todavía nos llaman la atención. Porque el que le diga que no, miente. Porque el que diga que no ha pecado, miente, dice Juan. El que diga, no, yo no peco, tú eres un mentiroso. Ya ahí tienes el primer pecado, una mentira que acabas de decir. Porque usted peca, yo peco. Dicen, miramos lo que no tenemos que mirar. A veces vemos algo que pasa y rápido juzgamos. Sin saber todo lo que está pasando, nosotros tomamos juicio de algunas situaciones. Y juzgamos al hermano porque pues está pasando por alguna situación, pero en vez de acercarnos al hermano y preguntarle, wow, ¿qué es lo que te pasa? Quiero ayudarte. Rápido lo juzgamos. No, ese está en pecado. Ese está así porque está en pecado. Pasó con Job. Anoche estaba escuchando la historia, ¿verdad?, de Job. Y cuando uno escucha con detenimiento, nosotros sabiendo que Job no sabía lo que estaba pasando con él, no sabía que había sido algo provocado por el enemigo, ¿verdad? Y que Dios lo había permitido, pero entonces vienen estos amigos y lo único que hacían era juzgarlo. Confiesa tu pecado, y no tenía ningún pecado. No había pecado. La situación y todo lo que vivía, Dios conocía, él no conocía. Aquellos que vinieron, que supuestamente podían venir y ayudarlo, vinieron y que a confortarlo. Solo una semana. Fueron sabios y lo confortaron, mientras estuvieron calladitos. Tan pronto abrieron la boca, lo que le trajeron fue a Job más castigo del que ya tenía. Porque entonces, tras de todo lo que estaba pasando, que Dios había permitido, de todas las pérdidas que había tenido, de sus hijos, de todos sus siervos, de lo que tenía materialmente, ya estaba en la tierra, cayéndose en canto de la carne por una enfermedad que se rascaba con los cantos de los tiestos y todo eso. Además de eso, usted venir a escuchar a otros, a decirle que usted tiene pecado, cuando usted sabía que no había hecho nada. Que todo lo que había hecho era servirle a Dios con un corazón grato, ¿verdad? Con gracia en su corazón, que cada vez que sus hijos se reunían y hacían una fiesta, al otro día él estaba haciendo holocausto por si acaso sus hijos habían pecado, porque él ni lo sabía. Pues para tratar de resguardar a sus hijos, todos los días hacía eso. Y venían aquellos sin conocer a juzgarlo a él. Usted sabe lo que es que usted esté enfermo, caído, destrozado, todo perdido, y que venga un supuesto amigo a condenarlo también. ¿Qué clase de ayuda es esa? A condenarte, a decirte, no, esto te está pasando porque Dios te lo ha ganado. Y él no se había ganado nada de eso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando vemos a nuestros hermanos en necesidades o pasando por situaciones. No los juzgues. Si no puedes darle la mano para ayudar, para aportar, para ser parte de la solución, vete. Mejor no te detengas, pero no le hagas más daño. Entonces, mire cómo dice Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Nosotros sabemos por las Escrituras que si Judas se presenta como hermano de Jacobo, también era hermano de madre de Cristo. También era hermano de madre de Cristo. Él pudo haber dicho,
Yo, Judas, hermano de Jesucristo. Pero no. Él no tomó eso. En su humildad, él dice, soy hermano de Jacobo. Pero de Jesucristo, soy siervo. Soy su esclavo. Estoy vivo para servirle. ¿Toda la vida fue así? No fue así toda la vida. ¿Por qué no fue así? Porque mire qué pasa cuando yo voy a Juan 7, al versículo 5. ¿Qué dice Juan 7, el versículo 5? ¿Qué dice de los hermanos de Jesús? Juan 7, el versículo 5. ¿Qué dice de los hermanos de Jesús? Que no creían en él. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Judas para después decir, no solo soy hermano de Cristo, no, ese no es mi hermano, ese es mi Señor, yo soy su siervo, yo vivo para servirle, no importa que la sostengamos, Él es mi Señor, Él es más que yo. Y nacieron juntos, son de la misma madre, es en el mismo núcleo familiar. Y al principio ya Jesucristo era el mayor, ¿verdad? Y Jesucristo empezó en el ministerio, ¿verdad? A los 30 años, el ministerio de Jesucristo duró 3 años y medio. O sea, que posible Judas ya era una persona de 20 y pico de años y no creía en él. No creía en él. Ahora, cuando él vio lo que Jesucristo pasó y todo lo que vivió, y vio cómo lo crucificaron, y vio que no abrió su boca, y vio que lo que él decía era verdad. Porque a veces nosotros juzgamos el ver para creer, y nosotros somos como Tomás. Todo el mundo juzga al apóstol Tomás. ¿Por qué? Porque vinieron a donde Tomás y le dijeron, mira, oye, el Señor resucitó. ¿De qué? Sí, el Señor resucitó, lo vimos. Ustedes lo vieron. Pues cuando yo lo vea y ponga mi dedito en la mano y ponga mi manito en el costado, entonces yo lo creo. Bienaventurados los que creyeron sin ver, pero así somos nosotros. A ustedes le hablan del Señor, pero no. Si no lo veo, no lo creo. Dios sana. Si no me sana a mí, no lo creo. No, pues tienes que creerlo primero para que el milagro se te dé. Tú tienes que creer que Jesucristo tiene el poder para sanar. Tú tienes que vivir de acuerdo a eso. Entonces Judas, ¿qué pasó con Judas? Lo mismo que con Tomás. Tuvo que Jesucristo ir a la cruz y comprobarse que todo lo que él había hablado era verdad. Que todo lo que decía el Antiguo Testamento de aquel Mesías se cumplió en el Nuevo Testamento en Cristo. Cuando eso pasa, entonces podemos ver a Judas diciendo, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y eran 3 hermanos por parte de madre. ¿Ve? Pero entonces él dice, no. Ese no es mi hermano. Ese es mi Señor. Yo tengo para servirle. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Dios encarnado. Ese es Jesucristo. No es mi hermano. Yo soy su siervo. Él es mi Señor.
Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos ver a Cristo así? ¿Cómo usted ve a Cristo? Como yo he dicho otras veces aquí, usted ve a Dios de acuerdo a cómo usted ve la palabra de Dios. Según es la Biblia para usted, así es Dios para usted. ¿Por qué? Porque la única forma que usted tiene para conocer a Dios, su revelación y lo que Él demanda de usted es la palabra. Esa es la única forma que usted tiene. Entonces, si para usted la palabra no es tan importante, Dios tampoco es importante. ¿Ve? Así que usted tiene que tener cuidado. Por eso es que usted no puede escuchar a aquellos falsos profetas que le hablan muchas cosas bonitas. Lo vimos con Elías y los de Baal. Habían falsos profetas desde antes de Jesucristo. Y hay muchas formas de las cuales nosotros como iglesia a veces adoptamos de afuera, que nos llevan ¿a qué? A profanar la palabra de Dios. Porque no la seguimos como es. ¿Por qué? Porque a veces empezamos ¿a qué? A tratar de hacer el trabajo del Espíritu Santo y empezamos a hacer dentro de la iglesia cosas para atraer a la gente del mundo. Yo no puedo atraer a nadie. Nosotros vamos a ver hoy que es Dios el que cambia los corazones. Es Dios el que pone en el corazón del hombre el querer como el hacer. Es Dios el que va a traer las personas que Dios quiera que estén aquí. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque esas son las que se van a permanecer. Cuando hayan situaciones, cuando haya necesidad, cuando haya enfermedad, en los que Dios trajo, se van a permanecer. Van a quedar fieles a la palabra. Los que los trajo por alguna actividad que el hombre hizo, se van a ir. ¿Sabe por qué? Porque el corazón no ha sido transformado. Nunca se han confrontado con su pecado. Nunca han tenido la necesidad de arrepentirse. Y eso hace falta. Siervo, la palabra denota ser posesión de alguien, así como sumisión absoluta y desinteresada hacia esa persona, en este caso, y para nosotros, hacia el Señor Jesucristo. No es hacia a más nadie. No es así más nadie. No es como algunas denominaciones, ¿verdad? Quieren, no, hacia el Vaticano. Los otros, pues a la torre aquella que hay allá en Nueva York. O sea, no se trata de eso. Se trata de tu relación tuya con Dios a través de las Escrituras. Que quien te da el entendimiento es el Espíritu Santo, Dios mismo. No es un Dios que se refleja en tres personas, no. Es una misma esencia, que es Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero no deja de ser un Dios. Sigue siendo un solo Dios. ¿Es un misterio? Es un misterio. ¿Es un misterio la Trinidad? Es un misterio la Trinidad. Pero la Biblia es específica de que Dios se revela en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando lleguemos a la gloria, cuando tengamos un cuerpo glorificado, cuando estemos en gloria con Dios, entonces entenderemos cómo es eso. Mientras tanto, me tengo que conformar que la Biblia lo dice. Y como la Biblia es la última autoridad para mí, no es lo que pase en cualquier otro lado, sino es la autoridad para mí. Es mi guía, es mi fortaleza, es lo que me da paz, es lo que trae amor a mi vida y es lo que me ayuda para yo obedecer a Dios. Es mi guía para obedecer, no para hacer lo que yo crea. No para venir a las Escrituras y, pues yo entiendo que es esto y me voy por este camino. No, porque las Escrituras se revelan a sí mismos. Cuando hay un pasaje que está un poco difícil y confuso, busquen la misma Biblia, que la misma Biblia entonces va a traer otro pasaje que le va a dar luz de ese. Pero todo está aquí. No lo tengo que buscar fuera. Entonces, ya vemos que Judas, siervo de Jesucristo, él era un esclavo agradecido y voluntario de Jesús. ¿Qué pasa con los apóstatas? Los apóstatas se niegan a hacer lo que Jesús dice.
se niegan a obedecer. Entonces, por eso es que usted ve que los apóstatas no están para servir y lo que quiere es que la iglesia les sirva. Por eso te invita a que tú vengas y cojas y traigas tu dinerito. Como si tú pudieras comprar tu salvación. Entonces te invitan, no, venga, pues no, ponle a Dios para tu milagro. Solo un ignorante hace eso. Porque la salvación es por gracia. No es nada que usted pueda hacer, todo lo hace Dios. Dios pone en el hombre el querer como el hacer. Dios te pone y te cambia. Dios siembra la semilla de la palabra. El Espíritu Santo la hace germinar, la cuida. El Padre creó el plan. Jesucristo redimió. Y el Espíritu Santo te guía, ¿para qué? Para santificarse hasta que Jesucristo vuelva. Te guarda, te santifica, te cambia las cosas que a Dios no le agrada, pero a ti te agradan. A ti te complace en hacerlo. Lo hablábamos ayer, ¿verdad? De lo que es el contentamiento. De nosotros aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Que si estoy enfermo, alabo a Dios y estoy contento. Que si tengo ganancia, alabo a Dios y estoy contento. Que si tengo trabajo, alabo a Dios y estoy contento. Y si no lo tengo, salgo a buscarlo. Oro a Dios para que me dé un trabajo donde me sobre tiempo para adorarlo y para alabarlo y para servirle al mismo tiempo que trabajo para ganarme mi sustento. Porque Pablo decía en uno de sus escritos, el que no trabaje, que no coma. ¿Usted sabe por qué era? Porque habían hermanos en aquel tiempo que estaban de casa en casa, pero no movían una mano para nada. Es que todo el mundo me dé comida. ¿No? Pablo dijo, no, esto no es así. Esto no es así. A trabajar. Vamos a hacer la obra del Señor. Usted no trabaja, pues tiene que predicar. ¿Ve? Entonces Dios le va a dar su sustento. Usted tiene derecho a vivir, a comer. Pero usted no trabaja y tampoco predica. Tampoco lleva el mensaje. Entonces usted va a vivir del cuento. Pablo dijo, no, mejor no coma. No le den de comer. No le den de comer. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar. Tienes que ganarte tu sustento. Que no puedes vivir del cuento. Entonces, ¿cuál era la audiencia? La audiencia de los judíos, de Judas. A los llamados. A los llamados. Dios ha llamado a los creyentes hacia Él. Los ha apartado, los ha escogido como sus hijos. Ese es el llamado de Dios. Él te escoge a ti. Amén. 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 Mira, Judas no está hablando aquí sobre la invitación, esa invitación que se hace, ¿verdad? Que yo puedo salir por ahí, invitar a todo el mundo, vengan al Señor. No, no, no. Es el llamado que hace Dios en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para abrir el oído del hombre y escuchar el mensaje de Dios. Vaya conmigo, Isaías 45, 22. Mira cómo dice el profeta de Dios. (45:22) Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios 45:22 y no hay más. ¿A quién tenemos que mirar? A Dios. ¿Y dónde lo vamos a mirar? ¿Me voy a ir allá afuera para mirar para el cielo? No, lo voy a mirar aquí, lo voy a buscar aquí en las Escrituras.
aquí es que yo voy a buscar a Dios, aquí es que lo voy a ver, aquí es que Él me va a hablar, con esta palabra es que Él me va a enseñar, con esta palabra es que Él va a transformar mi corazón y me va a poner a vivir en obediencia. Y me va a guardar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo con Lidia. En el libro de los Hechos, Pablo está hablando y Dios, dice la palabra de Dios, que a través de su Espíritu Santo abrió el oído de Lidia para que estuviera pendiente a lo que Pablo estaba hablando, porque era para su salvación. Entonces usted tiene que estar pendiente, usted tiene que escuchar a Dios hablándole a usted a través de su palabra. Es un llamado, montones lo rechazan. ¿Usted sabe a quién fue? Que por eso es que uno tiene que tener cuidado, porque hay siervos de Dios que piensan que ellos son la última Coca-Cola en el desierto, que son ellos los que la gente se convierte por ellos, pero no es verdad. Si hay alguien que hablaba con poder, era Jesucristo, ¿verdad? Hay un relato bíblico que lo mandaron a arrestar y cuando los alguaciles volvieron para atrás, le dijeron, hey, ¿dónde está? ¿Dónde está? Nadie habla como esa persona. Nadie habla con el poder que habla ese hombre. ¿Y tú quieres que yo vaya a arrestarlo? No pude. ¿Cómo lo voy a arrestar? Si tan pronto lo escuché hablar, todo cambió. Ahora, ¿a eso le pasó a todo el mundo? No. Vaya a Mateo 12. Mire los versículos 12 y 14 que hablan de Mateo. En Mateo 12. ¿12 qué? 12, versículos 12 al 14. Jesucristo acababa de hacer un milagro en un día de reposo, ¿verdad? Y está confrontando ¿a qué? Al concilio. Los está confrontando ¿por qué? Porque no estaban contentos con el milagro que hacía Jesús. Ahora ellos, si una oveja se le caía en un hoyo el día de reposo, lo sacaban. Si le pasaba algo al hijo, lo sacaban. Pero entonces estaban contendiendo con Jesús. Y Jesús le dice en el 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió su mano y le fue restaurada. Los demás gozaron de eso. Se alegraron porque un hombre que tenía una mano seca había sido restaurada por Cristo. Se alegraron, le dieron gloria a Dios. No, mire lo que dice el 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirle por hacerle el bien. El hombre que habla con poder. O sea que el llamado que nosotros hacemos, no todo el mundo lo escucha. No todo el mundo lo escucha. Los escucha aquellos que Dios ha tocado su corazón y ha preparado su oído para que respondan al llamado de Dios, porque es un llamado especial, porque es Dios el que escoge. Le duele a muchos le duele eso, de que es Dios el que escoge. Muchos piensan que es que el hombre lo hace por su propia voluntad. Lo acabamos de ver. No es por su propia voluntad, es porque Dios pone en tu corazón el querer como el hacer. Es Dios el que cambia tu mente y te pone a la disposición de escuchar el evangelio y de querer vivir para Cristo. Entonces, a los llamados que son santificados en Dios el Padre, son separados para Dios, por Dios. A los que Dios llama, Dios los separa para Él, para su servicio. Y entonces son guardados en Jesucristo, dice la palabra de Dios, ¿verdad?
Así es que dice, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Porque todo lo que nosotros somos nosotros para Dios es por medio de Cristo. Es por medio de la fe. Es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. El único varón perfecto que murió por el pecador. Es el único hombre bueno que le pasaron cosas malas. Porque a todos nosotros somos hombres malos que nos pasan cosas buenas. Al revés. Usted oye mucho por ahí, no, que mira, que yo no sé, porque yo soy tan bueno, pero me pasan cosas malas. No, tú eres malo y te pasan cosas buenas. Tú eres malo y te pasan cosas buenas. Al único hombre en este mundo y en el venidero y infinitamente que le pasaron cosas malas siendo bueno fue a Cristo. Y todo lo que pasó y sufrió fue por tu pecado y el mío. Porque yo no me puedo salir. Amén. O sea, tenemos que entender eso. Usted no es un hombre bueno que le pasan cosas malas, no. Usted es un hombre malo que le pasan cosas buenas. Por amor y misericordia de Dios, que le permite vivir unas cosas que a otros no se las permite. Porque si hoy en día usted está aquí y yo estoy aquí, es por la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia con nosotros. Con aquellos que van a ser juzgados, tiene justicia. No es injusticia. Dios nunca tiene injusticia porque Dios es justo, santo y bueno. Dios nunca hace injusticia con nadie. Hace misericordia y justicia. Eso es lo que usted va a encontrar en Dios. O usted encuentra misericordia o Dios hace justicia con usted. Y si usted pide justicia de parte de Dios para usted, como Dios es un Dios justo, ¿qué tiene que hacer? Condenarlo. Porque usted es un pecador. Ahora, cuando usted se redime a través de la cruz de Cristo, cuando usted acepta a Jesucristo y entonces Dios pone el pecado suyo en la cruz, entonces lo ve a través del santo. ¿Por qué? Porque lo ve a través de la sangre que Cristo derramó. Entonces cuando Dios mira, Jesucristo le dice que está a la diestra, ese fue lavado por mí. Yo di mi vida por ese. ¿Ve? Entonces usted se puede acercar a Dios. De lo contrario, nadie se puede acercar a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra dice, Pablo dice en Timoteo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y se llama Jesucristo hombre. Si usted quiere acercarse a Dios, tiene que ser a través de la cruz. No es a través de hacer obras, como piensan muchos, de ir y hacer obras, no. Las obras buenas que usted hace, las hace porque ya usted es redimido. Porque ya usted, Dios ha puesto en su corazón el hacer eso. Y no lo hace para su beneficio, lo hace para la gloria de Dios. Esas son las buenas obras. No cuando yo hago las cosas para que otros me miren y me alaben. No. Para que el que recibe de mí mire arriba y vea a Cristo a través de mí. Ahí yo soy un instrumento que hace buenas obras. Pero para yo hacer buenas obras, tengo que tener un corazón transformado. Porque de lo contrario, el orgullo mío se va a levantar por encima de la imagen de Dios. Entonces, todo lo que hago es para que la gente me vanaglorie y me dé alabanza. Eso no son buenas obras. Entonces, la palabra dice que si tú las haces buscando eso, pues ya tú pagas. Ya Dios no tiene nada que hacer contigo. Ya tú pagas por lo que hiciste. Pero como lo que usted y yo hacemos es para llegar al cielo, no me interesa que el hombre me lo reconozca. Me interesa que Dios me reconozca. Por eso yo le digo, no se preocupe por lo que los hombres puedan decir de usted. Preocúpese por lo que Dios piensa de usted. Porque el hombre no le puede prohibir entrar al cielo. Ahora, Dios sí. Dios sí puede. Amén. Amén. Entonces, más bien Judas está hablando del llamado especial e interno de Dios a través del cual despierta la voluntad humana e imparte vida espiritual que permite a los pecadores que una vez estuvieran muertos aceptar por la fe a Jesucristo. No hay otra forma. Es esa. Es a esto a lo que Cristo se refirió cuando, ¿qué declaró Cristo?
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ahora usted ve qué quería decir Jesucristo, que es Dios el que lo trae a los caminos del Señor. Mira, vaya a Juan 6:44. Mateo, vamos para adelante. Juan 6:44. Mire, vamos a leerlo. Vamos a leerlo para entrar en el contexto que les estoy diciendo. Que es Dios el que los trae a usted a los pies de Cristo. Cuando usted lee del 45, eso ahí lo que usted va a encontrar es que la gente no aceptaba que Jesús haya venido del cielo. ¿Verdad? Juan 6, vamos a leer del 45. Entonces dice el 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, mire para que usted vea cuando yo le decía ahorita de cuán peligroso es que lo que nosotros vemos, cómo juzgamos. Mira cómo ellos decían en el 42, decían: ay, pero este dice que viene del cielo, ¿verdad? Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo Jesús. Y ellos decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Pero ¿dónde entonces después ellos se dan cuenta que todas estas cosas que Jesús había dicho eran verdad? Cuando lo ven resucitar. Cuando lo ven morir en la cruz. Cuando lo ven ir callado como una oveja al matadero, sin quejarse, donde le dice a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, pero Padre, mi obediencia tiene que estar por encima de todo, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces tú has tenido una situación y le has dicho a Dios que se haga tu voluntad y no la mía? Y la voluntad de Dios es que tú la pases dura. Entonces empiezas a remar para el lado, a querer evitar lo que ya Dios tiene para ti, hermano. La vida no siempre va a ser fácil. Van a haber momentos duros, van a haber momentos de necesidad que te demuestren a ti dónde está tu fe delante de Dios o dónde tú estás delante de Dios. Por eso es que Dios te permite pasar esas cosas, para que veas lo débil y lo fácil que tú eres engañado y lo fácil que tú te manipulas tu mente y rápidamente te quieres salir de la situación y dejas de confiar en Dios. Entonces, muchas de las cosas que nosotros pasamos es para que usted sepa dónde usted está delante de Dios, porque Dios siempre ya sabe dónde tú estás. Dios lo conoce todo. El que no te conoce ni a ti mismo soy yo. Y voy por ahí proclamando que mi fe, estoy bien espiritual. Ay, pero tan pronto me pasa un callito en el pie, ay, se me olvida que estaba diciendo que mi fe estaba por encima de todo, que Dios es primero en mi vida. No, se me olvida rápido. Se me olvida. Tan pronto pasa alguna situación que Dios permite y es para tu bien, porque es para que tú te conozcas a ti mismo, para que tú sepas que no se trata de bla, 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 bla. No, se trata de una vida transformada, de una vida que confía en Jehová, de una vida que su palabra ha cambiado su corazón. No se trata de hipocresía, porque Dios te va a quitar la careta. Dios te va a quitar la careta. No trates de venderte como que eres lo más santo y tengas una vida oculta. Dios te quita la careta. Dios te saca las cosas a la luz. No te lo digo yo, lo dice la palabra. Dios saca todo a la luz. Así que enderézalo antes que Dios te lo saque. Entonces, mire cómo estaba diciendo ahí que estábamos leyendo, ¿verdad? Y decían: del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Dios por su propia decisión. Es porque Dios lo pone en tu corazón.
Cuando tú puedes entender eso, entonces tú puedes entender la necesidad que tenemos de Dios, de vivir vidas de obediencia a Dios. Entonces, mire ahí mismo, que se me pasó, pero lo voy a, porque los quiero que usted lo vea también. Ahí mismo donde usted está, mire el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Amén. O sea, que ¿quién es el que trae el siervo al hombre y a la mujer a Jesucristo? Dios. A través de su Espíritu Santo. En su soberana sabiduría, Dios eligió a los creyentes basándose únicamente en su propio amor. Dios hace eso. Dios, mire, el llamado suyo está antes de que usted existiera. Antes de usted nacer, ya Dios lo escogió a usted. ¿Usted sabe por qué Dios puede hacer eso? Porque lo hace por su amor. Dios no lo hace por nada que usted vaya a hacer. Aún siendo Dios, Dios no lo hace porque Dios veía en la eternidad su vida ya. No. Dios lo hace. ¿Por qué? Porque en su soberanía Dios eligió a los creyentes únicamente en su propósito amoroso, únicamente en Cristo. Es en Cristo. El poder que usted puede tener es en Cristo. Lo que usted obtiene de Dios es en Cristo. Fuera de Cristo, usted no va a obtener nada. Porque fuera de Cristo usted no puede llegar a Dios. Es en Cristo. Es aceptando el milagro de la cruz. Dice, su llamado no estaba arraigado en algo que vieran en ellos, ni siquiera en la fe prevista que habían de tener. Más bien el llamado de Dios está motivado por su propia gloria y voluntad para que su misericordia pudiera mostrarse eternamente. Cuando usted viene a los caminos del Señor, ¿qué se ve? La misericordia de Dios. No se ve la justicia de Dios, porque si usted se fuera a ver la justicia de Dios, todos fuéramos condenados, porque cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie está libre de pecado. Nadie. Todas las personas en este mundo, de una u otra forma, pecaron. ¿Bien? Por eso que hay que darle gracias a Dios que esto no es por cumplir la ley. Porque la ley nadie la puede cumplir. ¿Por qué la ley nadie la puede cumplir? Porque la ley fue creada por Dios para que usted tenga la obligación de mirar a la cruz si usted quiere ser salvo. Si usted se quiere salvar, tiene que mirar a Cristo. Tiene que buscar a Cristo. El milagro de la cruz, para eso fue la ley. Porque maldito es el que no cumple con todos los requisitos de la ley. Dice en Deuteronomio. Entonces, si usted no cumple con todos los requisitos de la ley, usted es maldito. Como Jesucristo se hizo maldito, porque maldito es todo aquel que muera en una cruz. Y se hizo maldito por usted y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros no pasemos por eso. Y entonces podamos tener el amor de Dios para con nosotros a través de Cristo. Entonces, cuando recibimos a Jesucristo como Salvador, es un privilegio. Sí, es un privilegio. Pero usted sabe que todo privilegio de Dios trae una responsabilidad para usted y para mí. ¿Cuál es mi responsabilidad? Entonces, tengo que venir a la palabra de Dios para saber cómo Dios quiere que yo viva mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy posesión de Él. Entonces ahora yo tengo que venir donde Él a recibir mis instrucciones para vivir mi vida. Porque ya no es mi vida, ahora es la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó por mí. Porque Él fue a la cruz. Porque Él dio su vida. Entonces ahora Él es mi dueño. Como Judas lo llama, mi Señor. Y se llama Él siervo. Si usted no lo puede ver así,
entonces se le va a hacer difícil caminar en los caminos del Señor. Porque usted siempre va a querer buscar su beneficio personal. Pero ahora usted no vive para su beneficio personal. Ahora usted vive para servir. ¿Ve? Por eso es que Dios en su palabra dice, tú no puedes decir que me amas si no amas a tu hermano. Yo quiero ver tu amor. Tú dices que me amas. Tú pides cosas porque tú me amas. Ama a tu hermano. Por eso no te recibe la ofrenda tuya si tú tienes contienda con tu hermano. Te dice, deja la ofrendita ahí. No te la lleves, déjala ahí. Ponte en paz con tu hermano. Pídele perdón. ¿Eh? Ponte de acuerdo. Porque ustedes son uno. Pertenecen al mismo cuerpo. No son separados. Usted no puede separar su oreja y dejarla en su casa e irse para el trabajo sin oreja. ¿Verdad que no? De donde quiera que va. No vamos a escucharlo, pero va completito. No, puedes escuchar una parte. La que te conviene nada más. Aleluya. Pero así es. Entonces, ¿qué son también? Santificados en Dios Padre somos. Dios eligió salvar creyentes porque los amaba, basado totalmente en su placer soberano y por razones más allá de lo que usted puede comprender. Más allá de su comprensión, Dios hace las cosas. Porque tu mente es finita, la de Dios es amplia. Mire, vaya conmigo, Romanos 9, del 11 al 13. Ya casi terminando. Romanos 9, del 11 al 13. Pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú no lo escogí, lo aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que el mayor ¿qué? Sirviera al menor. Siempre hay un servicio. Usted no se descuide de eso. Usted está aquí en los caminos del Señor y llegó a la iglesia, pero Dios lo llamó para servir. Para servir. Para hacer el bien. No es para estar juzgando. No es para estar mirando en qué mi hermano falla. No, no es para señalar. Es para servirle. Antes de señalar, ayúdalo a que cambie. Provéele, aconséjale, ora con él, reúnete con él, perdónalo, búscalo, ponte de acuerdo, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No lo haces para ti. Todo lo que tú vives, lo vives para la gloria de Dios. Si Dios te permite tú tener algunos logros, recuérdate que te lo permitió para su gloria. Así que todo lo que permite Dios vivir en tu vida, saca tiempo y dale gloria a Dios. Agradécele las cosas que te ha permitido vivir. Cuando puedes ayudar a otro, agradécele a Dios. Cuando te tienes que desprender de lo que te gusta, porque otro lo necesita más que tú, agradece a Dios por ese momento, porque puso en tu corazón el querer como el hacer y tú te pudiste desprender. Como lo haces con tus hijos. Porque, ¿qué madre? ¿Cómo dicen las madres? El corazón mío, que me saquen el corazón a mí, se lo pongan a mi hijo. ¿Sí? Imagínate el de Dios. Cuando la palabra dice, si tú siendo malo, haces buenas obras,
Imagínate las bendiciones que Dios tiene para ti y nosotros no las recibimos porque no las pedimos. Porque no las pedimos. Porque nada más pedimos lo que podemos ver, lo material, pero no pedimos para ayudar a que su obra siga creciendo, para tocar corazones. No, dame un buen trabajo, un carro, dame una casa, dame un novio, dame una novia. Cuando no, mira ese corazón del hombre es egoísta. Cuando usted esté en paz y viviendo en paz, está pidiendo un novio para que te quite la paz. Pero así somos. Así somos porque nuestra mente es finita, hermano. Por eso es que queremos engrandar nuestra mente. Vengamos a la Biblia. Ella es la que nos enseña a vivir. Y podemos tener vida transformada. Ese amor, ¿qué requería el amor de Dios? ¿Qué requería el amor de Dios para darte vida a ti? ¿Sabes qué? Matar su hijo. Sacrificar su hijo. Para darte vida a ti, Dios se desprendía de su hijo y lo llevaba a la cruz y le quitaba la vida al justo. Mire la misericordia de Dios. Le quita la vida a su hijo justo que no pecó para darte vida a ti y a mí que somos pecadores. Eso se llama misericordia. Eso se llama amor. Eso se llama voluntad. Así que, ¿qué es lo menos que yo debo de hacer? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Mi vida es tuya. Mi vida es tuya. Enséñame, amóldame de acuerdo a tus pensamientos. ¿Dónde yo consigo eso? En la palabra de Dios. Ahí es que yo voy a moldar mis pensamientos y le voy a dar gracias a Dios con mi vida. Entonces, ¿qué más? ¿Qué te asegura? Si te guarda en Jesucristo, una relación por la eternidad, para siempre. No es para un ratito. Tu salvación no se pierde porque está guardada en Jesucristo. Fue comprada al precio más caro. La sangre de Cristo en la cruz. Mire cómo dice aquí mismo antes de Juan, en las cartas así de Judas, los libritos pequeños, está Pedro. La primera carta de Pedro. Mire cómo dice en los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Pedro 1, de primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y si Dios es eterno, eso que te reserva, ¿cómo es? Eterno también. No puede ser de otra manera. Entonces, Jesucristo ha prometido mantenernos seguros a los creyentes por toda la eternidad. La seguridad que Jesucristo está ofreciendo es para mantenernos eternos por toda la eternidad. Una garantía que se hizo posible en la cruz. Fuera de la cruz no hay esa garantía. Es en la cruz. Sin cruz no hay gloria, hermano. Sin cruz no hay gloria. Si Cristo está sentado a la diestra del Padre, lo estaba antes, pero después que vino y se hizo hombre y no escatimó ser como Dios, sino que vino y se hizo hombre en carne y hueso como nosotros, padeció todo lo que padecemos nosotros, porque en algún momento tuvo sed, tuvo hambre.
Las escrituras lo hablan. Lloró por su amigo Lázaro. Sufrió los maltratos que ninguno de nosotros ha sufrido. Muchas veces. Terminó en la cruz. Pero ahora está a la diestra del Padre. Ahora está en su lugar. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar. Eso es lo que nosotros celebramos los domingos. Que Jesucristo no se quedó en la tumba. Que Dios le devolvió la vida. Y que hoy está a la diestra del Padre. Y nosotros podemos decir que le servimos. Que le servimos a un Dios vivo. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así que usted no espere a morir para empezar a vivir su salvación. No, empiece a vivir desde que usted le abre su corazón a Cristo y lo acepta como Señor y Salvador. Así que también son bendecidos. Mire cómo dice el versículo 2. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. La salvación que Dios provee para sus hijos está llena de abundantes bendiciones, 3 de las cuales Judas enumera en este saludo. Misericordia, paz. Un saludo como un judío. Le añade amor. ¿Para qué? Para recordarnos el amor de Cristo por nosotros. Mire cómo usted va a Efesios 3, 19. Mire cómo Pablo le dice a los Efesios. En el capítulo 3, versículo 19. Mire, Pablo le dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Lleno de toda la plenitud. Lo que está lleno a plenitud, ¿le falta algo? No le falta nada. Si está lleno por completo. Si le echan más, se va a derramar. Está lleno, mire, al vaso así hasta completo. Una gotita más y empieza a salirse para el lado. Empieza a salirse para el lado. La oración de Judas es que sus lectores disfrutaran continuamente la bendición del Señor. Por difícil que la batalla espiritual pudiera llegar a ser, la bendición de Dios incluye misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia. Eso es misericordia. Es un aspecto compasivo con aquel que está en desgracia. Nosotros estábamos en desgracia. Nosotros estábamos separados del amor de Dios. Ahora, por gracia de Dios, somos salvos en Jesucristo. Nos brinda la solución. Dios nos la brinda. Entonces nos deja su palabra para que nosotros no andemos a tientas, podamos tener un camino. Una palabra que nos guarda. Vamos a ver cómo dice en 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Le dice Pablo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oiga lo que hace las escrituras. Te hace sabio por la fe que es en Cristo Jesús, pero no se queda ahí. Entonces, ¿para qué sirven? Una de las cosas, Pablo declara: todas las escrituras es inspirada por Dios. No es el versículo que te gusta nada más, es toda. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que si usted es un siervo de Dios, usted sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero que usted tiene que ser primero salvado. Usted hace toda buena obra porque ya Cristo lo salvó y porque Cristo vive en su corazón, porque usted se ha dedicado a estudiar las escrituras y las escrituras lo han redarguido, lo han enseñado y han quitado de usted lo que a Dios no le gusta. Si usted es cristiano y no lee las escrituras, usted tiene problemas. Usted tiene problemas.
Porque ¿cómo se va a guiar? ¿Cómo Dios le va a quitar? ¿Cómo usted va a saber lo que tiene que dejar? ¿Cómo Dios lo va a regañar? ¿Cómo Dios lo va a traer el camino? Pues por las Escrituras. No hay otro camino. Solo hay un camino y Jesucristo es el único mediador. Entonces Pablo te deja ir la enseñanza. Todo lo que tú necesitas es la Escritura. ¿Para qué? Para llegar a ser perfecto. ¿Para qué? Para toda buena obra. Usted no es perfecto de que usted no va a fallar. No, usted, la Escritura lo hace perfecto para toda buena obra. Y la buena obra, ya nosotros sabemos que es la que le da gloria a Dios. No es la que la gente te da gloria a ti, no es la que le da gloria a Dios. Toda buena obra es la que tú haces que la gente va mirando para Dios. Y vienen a los caminos del Señor. Esas son buenas obras. Las que yo pueda hacer para que la gente me vea a mí, pues ya tiene mi paga. Pero no tiene salvación. Tiene la alabanza de los hombres. ¿Qué es buena? Es buena. Porque eso te dice a ti que estás haciendo algo bueno. Pero no para salvarte. No para salvarte. Porque Dios conoce los corazones de los hombres y sabe que lo que estás haciendo es para que te alaben. En verdad, no hay ese desprendimiento tuyo. No, tú lo haces para que los otros te alaben. Pero no lo haces para que alaben a Dios. Entonces son dos cosas diferentes y te puede causar problemas. Entonces, ¿qué quedamos decir? Que la misericordia es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Dios lo llamó a usted y usted no lo merecía. Espiritualmente usted estaba muerto. Espiritualmente, aunque usted no lo piense así, usted es enemigo de Dios. Porque usted hace todo lo que Dios le dice que no haga. Pero esas son las cosas que te gustan y que me gustaban y que practicaba. Entonces, Dios también bendice a los creyentes con un amor, como lo dice Pablo. Mire Romanos 5:5, ya terminando para coger el versículo 3 y acabar. Mire cómo Pablo dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüence, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién lo derramó en su corazón? ¿El Espíritu de Dios? Dios. Entonces tú no te avergüenzas de hablar de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Entonces usted nunca se va a avergonzar de lo que Dios pone en su boca para decir que usted lo va a decir porque lo leyó en las Escrituras. Y no solamente lo leyó, usted se convenció de que eso era una verdad que Dios le dijo. ¿Ve? Porque si usted no está convencido, no lo va a decir. Ese es el problema de algunos hermanos. ¿Ve? Que entonces dicen cosas, pero sus hechos hacen otras. ¿Por qué? Porque no están convencidos que cuando abrieron la Biblia era la palabra de Dios la que le hablaba. Era Dios mismo hablándole a usted. No, posiblemente vieron al hombre. No, ese es el pastor que dice esas cosas bonitas. No. El verdadero pastor siempre le va a hablar lo que la Biblia dice. Bueno o malo. ¿Le guste a usted o no le guste? Si lo que usted me oiga hablar de la Biblia a usted no le gusta, no me lo reclame a mí. Porque su problema no es conmigo. Su problema es con Dios. Que usted entiende que lo que Dios quiere para su vida no es lo mejor. Lo mejor usted es más sabio que yo. Y más sabio que Dios. Porque si usted entiende que lo que Dios dice en su palabra no es lo que a usted le conviene, pues entonces usted es más sabio que Dios. Así que mi oración es que Dios cambie su corazón. Dios cambie su corazón y lo cambie por completo. Porque si no, va mal. ¿Verdad? Entonces, mira cómo dice la exhortación de Judas. La exhortación de Judas. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí hay dos cosas. Mire, Judas quería primeramente escribir de la salvación.
de nuestra común salvación. Pero ¿qué pasó? Que como encontró que habían tantos lobos rapaces dentro de la iglesia, llevando un mensaje distorsionado, entonces decidió, en vez de hablar de la común salvación, gloriosa salvación que tenemos a través de Cristo, entonces los invita a contender ardientemente de lo que ya ustedes saben que Dios ha dicho. Entonces te invita a defender la palabra de Dios, lo que está escrito en las Escrituras. No se desvíe de lo que usted lee en las Escrituras. No se desvíe. Aunque se eche de enemigo al mundo. Aunque su familia lo tenga de enemigo. Pero usted tiene su favor a Dios. Y Cristo fue a la cruz y dio su vida por usted. Así que no se preocupe por lo que dicen los demás. Judas se apuró en escribir que se esforzó, pero no pudo completar lo que originalmente planeaba decir. Cualquiera que sea el caso, la presencia de falsa enseñanza se lo impidió. Y nosotros lo vamos a ver. Y lo hemos visto aquí. Personas vienen con doctrinas distorsionadas. Entonces llegan aquí y en momentos dados, pues, cuando uno le predica el evangelio, ¿qué pasa? Que como tú le estás hablando la palabra de Dios y se lo estás mostrando en su palabra, se van, no encuentran cabida. ¿Ves? ¿Yo lo saqué? No, lo sacó la palabra. Ellos se fueron porque ellos quieren otro mensaje. Ellos quieren el mensaje distorsionado, que alimenta a esos corazones que no han sido transformados. Pero el que tiene un corazón transformado, el que Dios ha tocado su corazón, se queda, escucha. Y cuando la palabra es dura, ora a Dios para que la cambie. ¿Por qué? Porque esta palabra dice el profeta que debe ser como un deleite para ti, como echarte una cucharada de miel a tu paladar. Así de dulce debe ser, aun cuando te redarguye y te enseña. Entonces, ¿qué nos falta? Cuando la palabra no me redarguye y a mí no me gusta. Cuando la palabra trata de enseñarme, cuando trata de corregirme y a mí no me gusta, ¿qué me falta? Humildad, hermano. Humildad. Porque la humildad es la que te va a dejar sentir y aceptar que estás mal. Cuando usted tiene humildad, usted pide perdón. Cuando usted no tiene humildad, entonces usted es un orgulloso. Entonces usted pretende que los demás se rebajen a usted. Pero ante los ojos de Dios, nadie es más que nadie. Ante los ojos de Dios, usted está para servir, no para que le sirvan. ¿Ve? El único que debe ser servido es Jesucristo. Por eso encontramos que Judas, como dice, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Pudo haber dicho, yo les voy a hablar, yo viví con Cristo, yo soy el hermano de Cristo, yo tengo poder, yo tengo autoridad, la sangre de mi madre y la de él es la misma. Él dijo, no. Cuando él vio que todo se cumplió en la cruz, cuando él escudriñó en las Escrituras y vio que el Nuevo Testamento, todas aquellas promesas de Dios se cumplieron en la cruz de Cristo, cuando él vio que Cristo resucitó, entonces él dijo, este es más que mi hermano, este es mi Señor. Si hay alguien a quien yo le debo respeto, honor, es a él. Amén. Y entonces él se presenta como Señor. Él y tú. ¿Cómo va a ser Jesucristo para ti? ¿Es tu Señor o es un buen profeta? ¿O es un gran maestro? ¿O es Dios encarnado? Pues es Dios encarnado. Es nuestro Señor. ¿A quién le dio el nombre sobre todo nombre? Dios mismo. Dios le dio el nombre de Señor a Jesucristo.
para que todos seamos sometidos a Él. Porque están esperando eso, que todos sus enemigos sean sometidos bajo sus pies. No como algunos pastores dicen, tengo a Satanás aquí pisado. Pues no te acuestes porque se te va a salir. Sí, no te acuestes. No te acuestes con ese poder. Siempre estés de pie para que lo puedas tener pisado. Porque cuando te acuestes se te va a salir debajo de los pies. Y entonces no sé qué va a pasar. Porque ya las cosas van a cambiar. Así que tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo advirtió a los Gálatas: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y vamos aquí mismo, 2 libritos antes, ya terminando. En Juan, la segunda carta de Juan, que también es como la de Judas, así, un solo capítulo. Mira cómo dice los versículos del 9 al 11. ¿Juan qué? La segunda carta de las cartitas pequeñas de Juan antes de Judas, la 2, los versículos 9 y 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que se persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Si a usted le gusta lo que algunos van por allí por su casa y le tocan a las puertas y le tratan de vender, tenga cuidado, porque no todo viene de Dios. Porque lo primero que le hablan es que Jesucristo no es Dios. ¿Ve? Entonces, si usted, por educación, como muchos hacemos, que llega alguien a la puerta de la casa y a lo mejor nos confunden y como nos dicen, ay, usted tiene una Biblia, pues ábrela, la suya, sí, ábrela, vamos a usar la suya. Sí, pero después que te convencen y te tienen allá, entonces te doctrinan. ¿Ves? Pero esto no se trata de doctrinamiento. Esto se trata de convencimiento y obediencia a la palabra. Usted no se deje de doctrinar. Usted convénzase por la palabra. Por eso yo le digo, hágase noble, sea como los de Barea. Si usted tomó apunte de lo que yo dije hoy, vaya a su casa. Y si no, ponga el videíto en su casa, búsquelo en el YouTube, búsquelo en el Facebook que se pasa. Y siéntese con tiempo y busque lo que yo he dicho y compárelo con lo que dice la Escritura. Si lo que yo digo no compagina con lo que dice la Escritura, entonces salga corriendo de aquí. Ahora, si lo que yo digo compagina con lo que dice la Escritura, invite a otros a venir aquí. Amén. 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 Judas nos define aún más la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se refiere a algo que se logra o se completa una sola vez con resultados perdurables y sin necesidad de repetición. A través del Espíritu Santo, Dios reveló la fe cristiana a los apóstoles y sus colaboradores en el siglo I. ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, yo voy a Romanos 16:26 y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Qué es su fe? Que usted le pueda dar gloria a Dios mediante Jesucristo. ¿Qué se ha dado a conocer? Que obedezcan a la fe. Si usted no tiene obediencia, usted no tiene fe. Porque la fe suya va a hacer que usted obedezca la palabra de Dios.
que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas. O sea, que es todo este hermoso libro. En el Antiguo Testamento, las escrituras de los profetas. En el Nuevo Testamento, la vida de Cristo con nosotros en la tierra, ¿verdad? Que está estipulada a través de los apóstoles, que aprendieron de primera mano lo que Dios quería que usted y yo hoy supiéramos. Esa es la Biblia, la escritura sagrada, la palabra de Dios. Así que como conclusión, es evidente que Dios derrama su abundante bendición sobre aquellos que llama, ama y guarda. Ser su hijo incluye privilegios infinitos y bendiciones espirituales a través de Cristo. Sin embargo, con esas bendiciones viene una gran responsabilidad de guardar su palabra, de vivir de acuerdo a su palabra, de contender ardientemente cuando llega a alguien a tratar de desviarte. ¿Ves? Pero ¿cómo tú puedes hacer eso si la conoces? Así que estamos obligados a estudiarla, a vivirla y a enseñarla. Amén. Eso fue lo que nos enseñó Edra. Edra dijo, yo voy a conocer lo que Dios quiere, como Dios quiere que yo viva. Como ya yo conozco lo que Dios quiere que yo viva, ahora voy a vivir por esa palabra. Como ya yo conozco, la vivo, la pongo en práctica, ahora la puedo enseñar. Porque todo lo que yo enseñe lo voy a vivir. Entonces, puedo enseñarla con la boca, pero también el que me mira puede aprender a vivir. Amén. 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 Así que, desde la época de Judas hasta el día de hoy, los verdaderos creyentes siempre han tenido una batalla por la pureza del evangelio y de salvación. Por eso yo les puedo decir hoy, la batalla de Satanás con Dios es por la verdad. Satanás te quiere vender una mentira y trata de hacer lo que hizo con Eva. Con que Dios dijo que no comieras de ningún árbol del huerto, como si Dios te prohibiera. Dios no te prohíbe. Dios te corrige y te dice lo que te conviene. Le dijo a Adán y Eva, ¿tú ves todos los árboles que hay aquí? Sí, los ves, sí. ¿Todos dan buen fruto? Sí, dan buen fruto. Pues todos puedes comer. Del que está en el medio no lo toques. Porque cuando lo toques, verdaderamente morirás. No murieron al instante, pero la relación que tenían de ellos con Dios murió tan pronto comieron. ¿Por qué? Porque tan pronto comieron de la manzana y sintieron la voz de Dios en el huerto. ¿Qué hicieron? Esconderse. Esconderse de Dios. Eso lo hemos hecho todos. Vivíamos escondiéndonos de Dios. Hoy vivimos en libertad porque Dios ha transformado nuestros corazones y podemos decir, heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí. Amén. Amén. Así que, si alguno ha sido transformado por la palabra de Dios, ahí mismito donde está, invite a Dios a venir a su corazón y empiece a vivir de acuerdo a su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido estar delante de tu presencia, Señor, aquí reunidos como tu iglesia, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por esa hermosa palabra, Señor. Ahora te pido que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que nosotros atesoremos esta palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, pero más que nada, que aprendamos a vivir por ella, que empezamos a ponerla en práctica, Señor, para que todo el que nos vea pueda ver tu palabra andando, Señor. Quita toda malicia de nuestras mentes y de nuestros corazones, Señor, y sé tú con nosotros esta semana. Ahora despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor,
Te pedimos la bendición por los alimentos que vamos a tomar, Señor, que bendiga las manos que lo confeccionaron, Señor, las manos que los proveyeron, Señor, y sé tú con nosotros en nuestros corazones. Sigue cambiando nuestras mentes, trae paz, amor y tranquilidad a nuestras vidas. Gracias por todos aquellos que están aquí, Señor, por aquellos que no han venido. También te damos gracias, Señor. Te pedimos la bendición y la bendición para todos aquellos que nos puedan ver a través de las redes sociales. Sigue instruyendo a este de tus siervos, Señor, y te pedimos, Señor, te damos gracias a través de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga grandemente. Y a mi hermano Jesús Humberto Pacheco, pastor nuestro. Amén.